hermoso, de la hermosa ponencia de Sol, cuesta un poco salir de ese clima emocional, pero tenemos muchas cosas para compartir con ustedes junto a Fabián Provenzano. En primer lugar, quiero conectar las dos buenísimas ponencias anteriores, la de Freddy Bota, desde el concepto de tener una misión y una visión, ¿no? Algo inspirador para el cual desarrollar un camino. Y también esto que decía Sol, de conectar con tu propia historia. Y para desarrollar nuestra presentación, decidimos con Fabián contar un poco sobre nuestra historia, porque somos historia, porque cada uno tiene una historia, porque cada escuela tiene una historia. Y en dos ejes vamos a centrar nuestra presentación. Uno tendrá que ver con el aprendizaje y otro tiene que ver con la transformación. Y a partir de ahí veremos cómo desde el aprendizaje, ¿sí?, generar un camino. Y les voy a contar un poco de mi propio camino. Yo estudié educación física en los años 80 y en plena dictadura militar, a la noche estudiaba comunicación social. Cuando terminé mis estudios, gané una beca para trabajar en Clarín y poder hacer un posgrado en la Universidad de Navarra, pero el deber me llamó y tuve que hacer el servicio militar y eso frustró la posibilidad de que yo hiciese mi beca, mi posgrado en la Universidad de Navarra. En ese mismo momento tenía el sueño de tener una propia editorial porque me gustaba escribir. Siempre me gustó escribir, no siempre lo hice bien, todavía no aprendí, pero lo que siempre me gustaba era tener esa idea de emprender, ¿no? Sin embargo, la escuela no me preparó para emprender. Y logré, luego del servicio militar, hacer mi primer número de una revista deportiva. Yo en ese momento practicaba voleibol y me gustaba el deporte, era un apasionado del deporte, y hice una revista deportiva que iba al circuito de diarios y revistas de Buenos Aires, que en ese momento tenía 9.000 kioscos. En la década del 90, esa revista tuvo mucho éxito y llegamos a vender 5.000 revistas por semana, y en el 1 a 1, 5.000 revistas por semana era económicamente un negocio además muy rentable. El paradigma del kiosco de diarios y revistas terminó destruyéndose con la crisis del 2001 y en pocos meses de vender 5.000 revistas por semana pasamos a vender prácticamente nada. Seguía mi camino entusiasmado con la educación y intenté estudiar algo más que pudiese darme mayores herramientas como para poder ver dónde reorganizar mi trabajo, rediseñar mi trabajo, y estudié administración de empresas. En los años 2000 tuve una idea de generar un producto que fuese una revista educativa de innovación, de tendencias, y que expusiese lo que a mi juicio era el ocaso del sistema tradicional de enseñanza. Empecé a trabajar en esta idea y en el año 1999 tuve el primer boceto y
y edité mi primer número de esta revista, Colegio, que ya cumplió 20 años. Y en ese momento decidí no llevar los ejemplares al kiosco. Decidí hacer una revista de distribución gratuita y salida alternativa, y por esos mitos, creencias y juicios, la gente me decía, te vas a fundir, vas a durar 2 meses, ¿cómo vas a hacer una revista que sea gratuita? Bien, atravesando esos mitos, esas creencias, esos juicios, decidí sostener la idea y generar equipo. Y acá hay otro eje que quiero que se lleven en esta conversación, la importancia de generar equipo y de tener una visión, ¿no? En ese momento, Fabián Provenzano, quien es mi socio de la consultora y amigo de tantos años, experto en lo que es gestión de cambio, él gerenciaba 7 colegios y me dijo, Marcelo, quiero que vengas a trabajar conmigo. Pasaron los años, mi revista creció, luego estudié coaching, me fui perfeccionando, tuve la oportunidad, gracias al trabajo de mi equipo y al crecimiento de la revista, de poder visitar colegios innovadores en Australia, en Nueva Zelanda, en España, en Estados Unidos, en Chile, etc. Y poder tener, digamos, con esa experiencia de vida, una mirada un poco más amplia de lo que estaba pasando en educación. Y también la suerte de conocer gente que me supo abrir los ojos a las tendencias y al nuevo paradigma educativo. Así que vamos a ver en la siguiente placa cómo las organizaciones aprenden. Fabián, vamos a seguir con la siguiente placa, a ver si pueden pasar a la siguiente placa. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Hola, Marce. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Laura. Realmente felicitarlos, se lo decía recién en la cápsula donde nos tenían los chicos de técnica. Realmente felicitarlos por esta iniciativa en este momento tan difícil. Nos han hecho pensar, nos han hecho reflexionar ayer y hoy, y esto es muy valioso. Y también agradecer a quienes están del otro lado, a quienes nos están siguiendo, ¿no? Realmente agradecerles y felicitarlos. Un día viernes, a esta hora, realmente es muy importante, es muy valioso y nos da ánimo y nos da fuerza para seguir. Bueno, nosotros con Marcelo, es verdad con lo que dice, hace más de 20 años que venimos trabajando en lo que es gestión de innovación. En su momento, allá por el año 2000, con la revista Colegio 2000, que recién nombrabas, Marce, y luego en el 2001, es verdad, nos habían convocado a trabajar en 6 colegios y un profesorado, el profesorado IMEF, y ahí llevamos nuestra idea de gestión del cambio, y lo hicimos con un equipo, como dijo Marcelo, de profesionales, de distintas disciplinas, interdisciplinarios, con Carlos Marino, con un grupo de amigos que hoy todavía siguen trabajando con nosotros, ya no en los colegios, pero sí en el IMEF, donde todavía pobres, los profes, los directivos, los alumnos nos aguantan. Así que empezamos para ver un poco en qué situación estamos.
Y la verdad es que esta pandemia lo que nos ha hecho es volver a hablar de paradigma, porque después de 20 años, nuevamente, este término de paradigma está muy vigente y la pandemia, repito, lo ha puesto en evidencia. Y yo quiero repasar un poquito con ustedes el término paradigma. ¿Por qué? Porque este concepto, que es un conjunto de suposiciones, es la manera en que percibimos el mundo. ¿Cómo lo definimos? Son los lentes con lo que vemos en definitiva. Y las organizaciones, los colegios, los profesorados, las universidades, tienen bosques de paradigma. Entonces, ¿qué es lo que sucede generalmente? Y en este caso nos está sucediendo a todos. Estamos en el medio de un paradigma y es muy difícil poder ver el otro, y el otro ya lo tenemos encima. ¿Y qué ha sucedido? Un cambio de paradigma, un cambio paradigmático. Hay un nuevo juego, hay nuevas reglas. ¿Y nosotros qué nos pasa a todos nosotros? Nosotros teníamos las reglas, las conocíamos, sabíamos jugar bien, pero nos cambiaron el juego, nos cambiaron los límites. ¿Y quién cambia un paradigma un poco para conversar con ustedes hoy, esta noche? Siempre, generalmente, es un intruso, alguien de afuera, un outsider. Ejemplo de paradigma, si quieren, muchísimos, algunos para que nos riamos un poco, no sé, las mujeres no votan. Eso fue un paradigma durante muchísimos años. Los hombres usan pantalones, las mujeres no, las mujeres usan polleras. Las mujeres usan aros y usan el pelo largo, los varones no. Los chicos, aros, ¿no? Ya se está riendo alguno, ¿no? Obviamente. El rosa es el color de las chicas. Los chicos no usan color rosa. Los hombres no usamos color rosa. Los varones jugamos al fútbol. Las chicas, no. Hoy causa gracia esos paradigmas, ¿no? Sin embargo, duraron muchísimos años. Lo que les quiero contar hoy, lo que le queremos compartir con Marcelo como reflexión sobre el cambio de paradigma, es que lo que hoy se define como imposible es imposible solo en el contexto de los paradigmas actuales. Solo en el contexto de los paradigmas actuales decimos que hoy algo es imposible. Y rápidamente, cuando alguien cambia ese paradigma, esto deja de ser posible y pasa a ser posible. Por eso estamos planteando un giro copernicano a la educación. Por eso estamos planteando repensar todas y cada una de las cosas que hacemos en la escuela. ¿Y saben por qué? Porque la escuela está atravesada por paradigmas. Y generalmente atravesada por paradigmas que ya han sido superados en la realidad, o por la realidad. Si quieren, por favor, continuar, Sergio, los chicos, con la placa que siguen. No sé si está saliendo lo de las placas, se está viendo. Bueno, pasá si querés a la que sigue. Bien. Bueno, nosotros hablamos siempre de las ventanas tapiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvimos, como solemos definir los colegios, los profesorados, las universidades, estuvimos como cerrados y no pudimos ver lo que pasaba ahí afuera. ¿Qué pasaba en el mundo mientras nosotros seguíamos encerrados? Entonces, ¿a qué se nos ocurrió? Bueno, ver en estas imágenes qué descubrimos, cómo fueron cambiando las cosas en ese mundo exterior que le contamos. ¿Y qué podemos ver en estas imágenes? ¿Qué conclusión podemos sacar? Miren, que a la escuela, que al colegio, que al profesorado, que a la universidad tenemos que traer cosas que están sucediendo hoy afuera. Hablamos de medio ambiente, hablamos de alimentación saludable, hablamos de energías renovables. Pero claro, ¿qué nos pasa con todo esto? Nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy difícil desde el paradigma que hemos creado poder visualizar y poder diferenciar y ver otro. Entonces, por eso les cuesta tanto a los directivos, les cuesta tanto a los fundadores y a las entidades propietarias, a las comisiones directivas y a los ministerios, encarar un cambio más profundo. ¿Y por qué no pueden? Porque es muy difícil que surja del mismo paradigma algo que vaya hacia el nuevo. Y fíjense, en estas dos placas que estamos viendo de imágenes de distintas cosas que han ido evolucionando, fíjense, en una de ellas aparece Steve Jobs, que en el 2007 nos revolucionó con su iPhone,
Fíjense ustedes que en general nosotros siempre comentamos algo. Les voy a dar 10 ejemplos rápidos de cosas que no surgieron del mismo paradigma. Ejemplo, el iPhone que recién lo mencioné, no surgió de las telefónicas, como podría haber sido normal que lo hiciera. Uber no surgió de las compañías de taxi. O Netflix, que está ahí en la foto, no surgió de, no se les ocurrió a la gente de Blockbuster. Spotify, donde escuchamos música, no se les ocurrió a la discográfica. Ni Wikipedia, la enciclopedia británica, ni a la española. Las redes sociales no surgieron ni de los diarios ni de la TV. Fíjense ustedes los autos eléctricos de Tesla. No se les ocurrieron a las automotrices, o Mercado Libre, o Amazon, no se les ocurrió a los grandes supermercados. Airbnb no vino del lado de las hoteleras, de las cadenas de hoteles que estaban pensando en eso, como las criptomonedas o los bitcoins, no vinieron de los bancos. Son 10 casos disruptivos y daría 100, porque además es un tema que me encanta. Vinieron de outsiders, vinieron de gente que pensó por fuera de la caja. Pensaron por fuera de la caja. Y esto es lo que tenemos que hacer. Volviendo al colegio, por eso es importante traer miradas, traer nuevas miradas, miradas interdisciplinarias como el equipo que antes les contaba. Porque en este mundo complejo, para poder innovar en la escuela, tenemos que incorporar nuevas miradas. No nos alcanza ya con las miradas nuestras, tenemos que traer nuevas miradas. Y si quieren avanzar, Sergio, chicos, en la placa vamos a la de Interregno. Yo acá no lo estoy viendo en la cápsula, así que sepan disculpar todo lo que nos están escuchando, pero estamos también aprendiendo, probando. Esta es parte de lo que la pandemia, como un fuerte viento, nos voló de lo que nos tapaba las ventanas, y estamos aprendiendo sobre la marcha. Si está la placa de Interregno, yo parafraseando a Bauman, quiero decirles que cuando voy a la universidad a dar una charla, cuando voy a profesorado, cuando voy a los colegios, se me viene a la cabeza Simón Bauman, ese gran pensador polaco, y yo siempre lo tomo y digo, ¿qué son? Son instituciones de la sociedad sólida que reciben alumnos de la sociedad líquida. Somos instituciones de la sociedad sólida que recibimos alumnos de la sociedad líquida. Y si se fijan, debajo, en ese cuadro, después no se hagan drama por el contenido de las diapositivas, porque se las vamos a compartir a todos como material. Si se fijan en la parte inferior, van a ver que dice cambiar el saber por el saber hacer. Cambiar el saber por el saber hacer. Y animarse a hacer las cosas de otro modo. Fantástico. Animarse a hacer las cosas de otro modo. Miren, ¿y por qué, me dirán, Fabián, tenemos que hacer esto? Porque esto, como bien lo define Raquel Roca, una periodista española fantástica, esto no es una época de cambios. Esto es un cambio de época. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es un cambio de época. Entonces, en este interregno que es entre dos eras y que puede durar 20, 30 años, con un salto bestial de lo analógico a lo digital, ¿les suena? Como estaremos todavía, ¿no? Entre Classroom, Zoom, y etcétera, etcétera, etcétera. Un salto bestial de lo analógico a lo digital. Entonces tenemos que ser livianos, tenemos que ser muy laxos, aprender a ser mucho más flexibles. ¿Para qué? Para poder adaptarnos. Como decía Jackie el otro día, como el agua, nos decía ayer, hay que aprender a fluir para poder adaptarnos. Y yo les preguntaría, pensando en su organización cada uno de ustedes, aunque no pueda verlos, yo les pregunto, ¿están realmente dispuestos a abandonar las posturas rígidas? ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestras posturas rígidas? Les pregunto y me pregunto, ¿vamos a dejar entrar el caos creativo a nuestra organización, a nuestro orden? Porque acá lo que se necesita es meterle al orden nuestro un poquito de caos creativo, para pensar cosas distintas. Y por último, escucho hablar mucho de transformación digital. Yo diría menos digital y más transformación. Y les voy a decir por qué. Digitalización ya se está dando. Es como para tener el televisor color después del blanco y negro.
Ya digitalizamos los recibos de sueldo, ya digitalizamos las facturas, ya digitalizamos los pagos. Ahora lo que tenemos que hablar es más de transformación. Y esta también es una reflexión que les comparto. Yo pensaría cada uno, y lo pensamos nosotros en cada organización, ¿en qué consiste la transformación? Aparte de lo de digitalizar, que está bárbaro, ¿en qué consiste la transformación? Si quieren avanzar, por favor, a la próxima diapositiva, va a aparecer un señor fantástico, un genio, le llama Itamar Rogoski, es un consultor de muchísimos años, es un tipo que ha revolucionado es un tipo que ha revolucionado en Israel todo lo que es gestión del cambio y desarrollo organizacional, y en Barcelona da clases una vez por año, unos cursos para consultores. Y yo de Itamar aprendí dos cosas. La primera, le va a sonar difícil, pero está buenísimo y es muy simple el concepto. Venimos hablando de un cambio de paradigma, y la primera es la enfermedad de la parálisis paradigmática. Es sencillo, es parálisis paradigmática. Miren, todos tenemos paradigmas, pero ¿qué nos sucede? Como dice Itamar, los peligros del éxito. ¿Y qué son, Fabián, los peligros del éxito? Miren, cuando uno le va bien 5, 10, 15, 35 años en el colegio, en la universidad, en el profesorado, entonces los paradigmas que tenemos se convierten en el paradigma, el único paradigma. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier sugerencia, cualquier cosa distinta, ¿qué le decimos? Acá las cosas las hacemos de esta manera. Parálisis paradigmática. ¿Y qué hay que tener hoy? Flexibilidad paradigmática. Ser flexible. ¿Y cómo lo hacemos, Fabián? Miren, tenemos que arrancar por la búsqueda, pero tienes una búsqueda intencional, de nuevas maneras de hacer las cosas. Pensar nuevos modos de hacer las cosas intencionalmente. Tenemos que cruzar a nuestra gente. Cruzarlas quiere decir que charlen, que puedan verse entre departamentos, entre distintos niveles, entre distintas disciplinas. Les pido por favor a los colegios, si me están escuchando, gracias, empecemos por juntar a nuestros directivos. Si logramos el lunes juntar a la directora inicial, con la de primario, la de secundario, nos abrazamos, y ustedes saben que es así. Y obvio que es así porque no damos más, estamos todo el día en la trinchera. Entonces, tenemos que tomar urgentemente la decisión de escuchar a otras personas, escuchar a personas con nuevas ideas. Y como Itamar les cuenta siempre cuentos, historias, yo voy a contar muy cortito la historia del cerdo. Miren, es así. Había un señor que iba por una ruta muy cerrada de montaña, y al doblar, vieron que a veces no se ve si va a venir un auto o no, aparece un auto sobre la línea del medio, y una señora se asoma, la que manejaba, y le grita ¡cerdo! El hombre se pone loco, mira por el retrovisor y dice, yo no estoy haciendo nada, me grita cerdo, está loca, mira por el retrovisor, le dice todo, baja la ventanilla, va a doblar y se mata contra un cerdo que efectivamente estaba en la ruta. Moraleja, si tenemos parálisis paradigmática, no vamos a poder escuchar a nadie. Todo lo que nos vengan a proponer nos va a parecer una amenaza. En cambio, si tenemos flexibilidad paradigmática, todo lo que escuchemos van a ser oportunidades. Si pasamos, por favor, a la siguiente placa, si son tan amables, vamos a hablar del tema de la gestión y cómo transformar con eficiencia y cómo innovar. Yo brevemente, acá hay cuatro ítems que ahora vamos a repasar y les voy a compartir con Marcelo, pero en este momento, y cuando hablamos de cómo encarar la transformación, yo quisiera decirles algo que creo oportuno. Miren, la educación tradicional está siendo arrasada por un tsunami. De esto con Marcelo y con muchísimos amigos no tenemos ninguna duda. La educación tradicional está siendo arrasada, pero al mismo tiempo está surgiendo una nueva escuela. Hay un montón de indicios, hay un montón de ejemplos, hay un montón de indicios que nos dicen que esto está pasando, y Marcelo recién nombraba, y podríamos nombrar muchas más, que las hemos visitado, las hemos palpado, las hemos tocado. Entonces, decirles a los más grandes que están haciendo el esfuerzo ahí atrás hoy, desde su casa, conectados aquí, como nos contó Santiago Pobladov, con quien tuvimos la suerte de estar en Iguazú el año pasado, con Gilberto, con Marcelo, nacemos una vez y nos vamos a morir irremediablemente, pero podemos nacer dos veces. La segunda es a través de los proyectos, es desafiarnos a nosotros mismos, es reinventarnos, y esta es una oportunidad para quienes estamos en la educación de hacerlo.
Y a los más jóvenes, por último, decirles que se busquen un lugar en organizaciones que los escuchen, en la que ustedes sientan que están aportando algo del valor. ¿Por qué? Porque el camino que viene es curva y contracurva. No sabemos si viene una recta fácil después para descansar. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a este entorno líquido? Entendiendo que la felicidad está en el camino, no en el destino. La felicidad es el camino, no es el destino. Y en esta placa nosotros vamos a ver 4 conceptos muy importantes. Freddy antes lo nombraba, el tema de la visión y la misión, y de que hay que empezar a repensar las cosas. Hablaba de los equipos, habló de varias, y yo no me quiero extender más, sé que están cansados, que es viernes tarde, y quisiera decirle a Marce que ingrese, que ponga que se desmutee, como se dice, o como se diga, no sé, y nos comparta, porque en definitiva terminamos con estos conceptos arrancando en lo que es la acción de la verdadera transformación en el colegio. Marce, por favor. Sí, como decía recién Fabián, que vayamos tomando algunas ideas que tienen que ver con potenciar al otro, porque potenciando al otro vamos a poder llegar más rápidos a los resultados que estamos buscando. Entonces, esos 4 desafíos fundacionales que hablaba Fabián tienen que ver con las ideas que conectamos anteriormente con Freddy, ¿no? La reconfiguración de su misión y su visión. Por ejemplo, estamos trabajando en un colegio donde reconfiguramos la visión y nos pusimos un objetivo institucional para el 2025 y para el 2030. La capacitación para transformar a tus directores en líderes. ¿Qué tipo de liderazgo tenemos que tener hoy? Analizamos en las instituciones educativas de hacer un comité de crisis. El otro día en la ponencia de Gilberto, él lo mencionó. Ellos han trabajado en sus colegios en la Florida en un comité de crisis, donde inclusive algunos padres de familias que hacía tiempo están en la institución, intervenían dando sus opiniones, porque no son instituciones endogámicas, sino que están abiertas y flexibles a lo que pasa alrededor. También la utilización y habilidades de coaching. ¿Para qué? Para potenciar equipos, para alcanzar los resultados. Porque si haces siempre lo mismo, es difícil conseguir resultados diferentes. Y hoy, más que nunca, tenemos que rediseñar esos objetivos por la crisis que estamos atravesando todos. Y por último, la consolidación del Departamento de Comunicación y Marketing como clave de comunicación y crecimiento, ¿no? Porque hoy tenemos que estar muy conectados con los alumnos, con sus familias, con los padres, saber cómo están los docentes y cuál es el combustible emocional de la organización. Entonces, si vamos a la siguiente placa, podemos ver, ¿sí?, que el desafío es poder construir juntos la mejor experiencia del alumno. Y les voy a contar una pequeña historia personal, porque hablábamos al inicio de la presentación de que somos historias. Yo les voy a contar una pequeña anécdota de mi hija más pequeña, Paloma, cuando empezó la primaria. Claro, iba con corbata, con camisa, con zapatos, y su uniforme era distinto al de jardín. Y a los pocos días de ir al colegio, me dice: papá, es aburrida la escuela. Y yo le digo: pero ¿cómo, Paloma, si están tus amigos de siempre? No, pero no me dejan correr en el recreo, tengo que estar mucho tiempo callada. Entonces, esto de la mejor experiencia del alumno significa también
que nos conectemos con las necesidades y con los intereses de los chicos. Porque como dice don Pedro Barcia, la primaria es el lugar donde donde muere el juego y la pregunta. Muere el juego y la pregunta. Y en esta pequeña historia que les conté con mi hija más pequeña, queda muy en evidencia. Ella me decía, pero yo me podía tirar al piso, podía correr en el recreo, me podía enchastrar, podía tener las manos llenas de pintura. Y ahora tengo mi corbata, mi camisa abrochada, los zapatos duros. Entonces, creo, y esto lo hablamos siempre con Fabián, que el mejor colegio es aquel donde los chicos aprenden y son felices. Yo tengo 4 hijos y ninguno de los 4 fue al mismo colegio. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente, es un ser distinto. Y cada uno se siente mejor en un contexto que por ahí de aprendizaje es diferente. Entonces, al conjunto de experiencias, emociones y recuerdos, hace que un alumno piense en su escuela. Hoy hablábamos de las emociones con Sol, y seguramente ustedes de su escuela recuerdan algún maestro inspirador, ¿sí? Alguna situación que los conecta con las emociones. Y es este eje comunicacional el que hay que trabajar de las escuelas. Porque las escuelas niegan mucho, las organizaciones educativas niegan mucho la comunicación. La comunicación efectiva hacia adentro, ¿sí? Conectando las distintas generaciones que conviven en la comunidad escolar, y también hacia la afuera. Entonces, quiero conectar esto con la experiencia, ¿no? del alumno, con lo que en marketing significa la experiencia del usuario, que el objetivo fundamental de esta estrategia es cambiar la cultura de la organización. ¿Y cómo la cambio? Dejando de pensar en la currícula, dejando de pensar en los sistemas y empezar a pensar en las personas. En pensar cómo transformo, ¿sí?, la comunidad, cómo puedo potenciar a mis equipos, cómo puedo potenciar a mis alumnos. Y si va, por favor, a la siguiente placa, el cambio de paradigma educativo replantea el verdadero sentido y los desafíos de la educación del siglo XXI, construyendo puentes hacia una educación transformadora. Y si vemos rápidamente, vemos que así como en tecnología, en industria, en comunicaciones, el mundo cambió muchísimo en los últimos 100 años, en la escuela pasamos del pizarrón negro al pizarrón verde, de la campana al timbre, de los actos escolares en blanco y negro a la mazamorrera y el general San Martín en color, y del uniforme al uniforme. Entonces, quiero hacerles algunas preguntas poderosas, algunas preguntas profundas, para que repensemos dónde estamos nosotros, dónde está usted, dónde se encuentran sus alumnos, dónde se conectan los docentes. ¿Tienen un espacio para pensar en innovar? ¿Tienen un laboratorio de ideas? ¿Dónde se ubica su organización? ¿En la primera foto? ¿En la segunda? ¿O en la tercera? ¿Por qué la escuela tiene un espejo retrovisor donde sus contenidos sucedieron hace años? El 60 o el 70% se habla de lo que pasó. ¿Por qué no se habla de lo que pasa y de lo que puede llegar a pasar? ¿Por qué no hablamos cuando hay alguna noticia que puede llegar a inspirar? ¿Por qué siempre
con el espejo retrovisor. Esto es lo que quisiera repensar. Entonces, para ir yendo al final de la presentación, las organizaciones educativas hoy, ¿qué están aprendiendo? ¿Reconocen al error como fuente de aprendizaje? Yo creo que de las cosas que más he aprendido en mi vida es cuando me equivoqué. ¿Están abiertas a escuchar a su comunidad? ¿Están abiertas a escuchar a sus alumnos? ¿Cuáles son sus expectativas y sus necesidades? Cuando hablamos de I+D, de investigación y desarrollo, ¿lo hacemos para generar un futuro de la organización? ¿Nos podemos animar a transformar contextos de vulnerabilidad trabajando en equipo? Potenciando los talentos de nuestros alumnos, potenciando los talentos, conectando a los docentes y a los directivos. ¿O solamente vamos a la escuela a cumplir un horario, una currícula, a un puntaje, a un certificado? ¿Trabajamos por un certificado? ¿Ustedes están acá a esta hora por un certificado? No. El aprendizaje debe ser generativo. Y el lenguaje genera ser. Si yo todo el día a un chico le digo que no puede, probablemente no se anime ni siquiera a intentarlo. Entonces, con Fabián tenemos esta idea para destacar, ¿no? Esto de animarse a transformar. Pero la transformación tiene que empezar por uno. Y se contagia, ¿eh? En la gestión, en el día a día, muchas veces postergamos lo importante por lo urgente. Entonces hoy estamos todos en Zoom. ¿Por qué? Porque nos trajo una solución para poder vernos, para poder estudiar, pero estamos pensando si esto se prolonga más allá de la urgencia. ¿Cómo será la escuela híbrida? ¿Cómo vamos a conectarnos con nuestros equipos para ver quién tiene más habilidad con la tecnología, quién puede tener un mensaje de más profundidad, quién nos puede conectar con la emoción? Esto es animarse a transformar. Entonces, si voy a describir la complejidad relacional que conviven en las organizaciones educativas, ¿sí? Tenemos desde la gente que nació en posguerra, en la década del 50 y el 60, que son baby boomers. Ellos crecieron con el cine y con la televisión. Pero en la escuela también conviven directivos y docentes que son de la generación X, nacidos en los años 60, en los 70, ¿sí? Pero también centennials, los Z, y hoy los T, la generación T, aquella generación que ya no ve televisión, cuyo medio en el que se representan es es YouTube. No ven los dibujitos como veíamos nosotros, ven YouTubers. Por eso también este congreso es relevante en este sentido, porque nos conectan con las generaciones que hoy son nuestros alumnos en la escuela. ¿Y qué pasa con los Coronials? ¿Qué pasa con la bebé de sol? Que seguramente vivirán el siglo XXII. ¿Estamos pensando la escuela para ser ciudadanos globales del siglo XXII? Entonces, les dejo algunos interrogantes y algunas frases para repensar en el cierre.
La escuela debe tender un puente hoy para achicar la brecha comunicacional entre la generación analógica y la digital. Al interactuar con los jóvenes tenemos que estar abiertos a ellos. Este es un nuevo paradigma. La escuela hay que co-crearla con los chicos. Entonces, es fundamental crear un espacio que funcione como laboratorio de ideas e invitarlos a participar, saber sus opiniones, porque transformar la realidad cambia el aula, cambia la escuela, y puedo cambiar el contexto social. Cada 10 chicos en Argentina, 6 son pobres. Entendamos la complejidad en la que estamos hoy viviendo, no solamente en la Argentina. Entonces, para enriquecer la propuesta institucional, para enriquecer la organización, estemos abiertos a escuchar otras voces, de que se acerquen otras miradas. ¿Por qué la escuela recorta el movimiento, la curiosidad y la pregunta? Porque, como les decía cuando les di el ejemplo de mi hija Paloma, la curiosidad y el movimiento son un nuevo paradigma desde donde poder rediseñar la educación. Y por último, 3 frases que vamos a leer una a una con Fabián. Te invito a leerlas, Fabi. La educación nace vieja, se enseña lo que se sabe y lo que se sabe corresponde al ayer. Del escritor español Julián Gutiérrez Conte. Seguí vos, Marce, seguí vos, termina la voz, dale. La segunda, cambiar la respuesta es una evolución, pero cambiar la pregunta es una revolución. Nunca la revolución va a ser de parte del funcionario. Y necesitamos una educación cuestionadora que genere individuos cuestionadores de esta realidad. Y esta frase de Jorge Wagensberg. Y por último, la de Daniel Wolper, un neurocientífico. El movimiento es la única manera que tenemos de modificar el mundo que nos rodea. Pongámonos en marcha, copernicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, Fabián. Nos dejaron con un montón de preguntas, acá en el chat todos decían cuántas preguntas para reflexionar, ¿no? Y con estas 3 frases que vos dejaste, que las preguntas sean una revolución, y que sean la base de esa revolución, ¿no? Así que bueno, solo una pregunta que en el chat surgió, si tenían alguna bibliografía para recomendar acerca de la reconfiguración de instituciones o diseño de comité de crisis. No sé si tienen alguna bibliografía o algo como de lo que preguntaron para leer. María Laura, bibliografía hay muchísima. Yo personalmente soy un loco y me encanta leer, pero si quieren les comparto el último libro que estoy leyendo, que tiene 3 años nomás, que es de Frédéric Laloux escribe, y se llama Reinventar las organizaciones, donde nos describe, entre otras, las organizaciones TIL, que es lo que hoy está más en boga, pero es muy interesante, un libro largo, pero muy interesante. Y reinventar las organizaciones. Gracias. Gracias, Fabián. Y siempre recordar